El tema de esta noche lleva por título El rescate de un joven estudiante. Ahora Dios utiliza a un adulto para rescatar a un joven estudiante. ¿Sabe alguien esta noche cuál es el título de nuestra campaña? Nuestra esperanza de salvación es ¿quién? Es Cristo Jesús. Es nuestra esperanza. En una ocasión, porque hoy vamos a hablar un poco de la fe. Los dos últimos temas de esta campaña, mi papá tiene parte en ellos. Un día se muere una persona en mi lugar y le pregunto a mi papá, papá, ¿usted cree en la resurrección? Dice papá, sí, yo creo. Yo creo que una persona va a resucitar. Pero a veces me pongo a pensar que yo hallo duro, hijo, que mi abuela tiene 50 años de muerta, que ya eso no existe nada, y que Jesús la vaya a resucitar. Yo hallo duro eso, hijo. ¿Cómo se le llama a eso, hermanos? Poca fe. Poca fe. Y Jesús vino a este mundo para que nosotros creamos en el poder. Y como decía el texto de la Biblia, si puedes creer al que cree, todo le es ¿qué? Posible. La historia que vamos a narrar en esta noche habla de un joven con un espíritu de demonio. Y que nunca, hermano, nunca lo permita Dios que ninguno pase por esta experiencia en la familia. Porque esto es terrible. Pero la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Alguien en esta noche ha conocido algún caso de alguna persona endemoniada? ¿Usted lo ha? Eso es terrible, ¿verdad? Hermano, este padre de este hijo, dice la Biblia que desde pequeño el diablo lo dominaba. ¿Y su intención cuál era? Matarlo. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 9, del 14 al 24. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, Jesús vio una multitud que rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Y al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Y Jesús les preguntó, ¿qué discutí con ellos? Uno de la multitud respondió, Maestro, traje a mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo despedaza. Y el niño echa espuma, cruje los dientes, queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondió Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traerlo. Y lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. Jesús preguntó
a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego, en el agua, para matarlo. Si puedes algo, ayúdanos. Miren, mis queridos hermanos, si puedes algo, por favor, ayúdanos. Este padre sufría desde niño. Desde que este niño estaba y nadie. Eso es terrible, mis queridos hermanos, terrible. Y Jesús le replicó: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y al instante el padre del muchacho clamó: creo, pero ayuda ¿a qué? A mi poca fe. Ayuda a mi poca fe. Hermanos, en esta noche, hay veces que todo lo dejamos a Jesús. Hay veces que en nuestra vida todas las cosas las queremos dejar en manos de Jesús. ¿Para qué? Para que resuelva nuestros problemas. Pero Jesús te llamó a ti, hermano, a un ministerio que es predicar el evangelio, y nos dio poder para eso. Es muy importante, hermano, porque cuando Jesús vio tanta multitud, Él dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. La palabra de Dios dice en Mateo 10:1. Vamos a ese texto. Mateo 10:1 dice: y entonces Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder de echar espíritu impuro, sanar toda enfermedad y dolencia. Mire qué maravilloso. Ahora, ¿están captando por qué la palabra de Dios dice en el versículo 10, Marcos 9:19? Jesús respondió: generación incrédula. Hermano, cada uno de nosotros, Jesús nos llamó a un ministerio. Y dice la palabra de Dios que Jesús nos dio la potestad ¿de qué? De echar fuera demonios. Sanar toda clase de enfermedades. Y nos dio el poder de predicar el evangelio. Ahora, mis queridos hermanos, Jesús, me imagino yo, discípulos, si yo les di todo el poder, les di todo a ustedes, ¿por qué no lo pudieron hacer? ¿Por qué? Y Jesús tuvo que recurrir a aquel padre, a la pobre fe que tenía. Hermano, con una fe, hermano, para Dios no hay nada imposible. Hace varios años, aproximadamente, si no me equivoco, hacen como 10 años. Siempre por lo general tengo la costumbre de a las 5 de la mañana levantarme a leer la Biblia, la matutina y estudiar la cartilla. Una mañana entre las 5:30 a las 6 sentí un carro que llegó
frente a la casa. Abrí la cortina por un lado y vi que se bajó una señora con la vista roja de llorar. Y me llamó y me dijo, hermano Donald, Donald. Y yo me levanté y le pregunté, ¿qué le pasa? Dice, tengo un problema con un hijo. Ya tenemos varios años de estar luchando con él. ¿Y qué le pasa al muchacho? Dice, los síntomas que él tiene, creemos que está endemoniado. Pero dígame algunos síntomas. Echa espuma por la boca. Tiene una fuerza increíble. Nosotros somos 4 hermanas y cuando lo vamos a agarrar, nos dispara lejos. Nadie lo puede agarrar. A él hay veces que llega desesperado a la casa y nosotros le preguntamos, ¿qué te pasa? Dice, no, es que me vienen correteando 3 perros Doberman. Y llegan a la casa y miran, dice, allá están, y no ven a nadie. Hay veces que hay semanas que de aquí hacia arriba se le pone el pelo rojo. ¿Cuántos conocen la barba de maíz? Dice, rojo. Y nosotros buscamos, dice, donde quiera, buscamos para ver si es que él se pinta el pelo, como es la costumbre ahora de pintarse el pelo. Y no encuentran nada. Pero a los 3 días, nuevamente el pelo se le vuelve normal. Mi hijo está en la Universidad de Panamá estudiando medicina. Lleva 2 años. Y hemos tenido que traérnoslo porque no sabemos ya qué hacer con ellos. Dice, lo hemos llevado por todos lados. Lo hemos llevado a brujos, a curanderos, y el muchacho sigue igual. Lo traje al sacerdote de aquí, de esta comunidad de Boquerón. Y yo estoy desanimada totalmente porque él me dijo, dice que cada uno de nosotros tiene demonios. Y tenemos que aprender a vivir con los demonios. Y yo me quedé pensando, ¿cómo un sacerdote le va a decir a uno? ¿Cómo uno va a vivir con un demonio? Si Jesús vino a este mundo para echar fuera, ¿qué? Demonio. Porque los demonios no pueden habitar donde Jesús habita. Y usted sabe que hay congregaciones donde hay sectas religiosas que son especialistas en sacar demonios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y me nombró algunas donde él lo llevaba de un lado, lo llevaba en el otro, y el muchacho cada día peor. Y hermanos, a ellos los conocí porque yo soy mecánico y ellos tenían relación de ventas de piezas y ahí conocí yo a esa familia. Y yo siempre me gusta, cuando conozco una familia, llevarle una revista, llevarle todo. Y yo los visitaba los sábados en la tarde. Pero me di cuenta después con el abuelo del muchacho que él dice que cuando yo llegaba era como que llegaba una sombra mala. Y él decía para sí, decía, ya vienen estos aventados para acá. Y yo le entregaba siempre una centinela y dice que él agarraba y se iba con cuidadito, la churraba y la echaba en el tinaco de la basura. Eso me di cuenta ya después cuando entramos en relación, en familia, porque la historia continúa.
Y decía la señora, la madre del muchacho, ya era la única oportunidad que tenía, porque habían ido por todos lados. Se acordaron, dice, voy a ir donde Donald. Y esa mañana se aparecieron en mi casa. Y me preguntó si la iglesia adventista tiene la potestad, tiene el poder de sacar demonios. Así me dijo. Y yo le dije que yo sepa, hasta el momento no he conocido a ningún endemoniado y que la iglesia tenga ese poder. Dice, ni los pastores sacan demonios. Digo, que yo sepa hasta el momento, los que conozco, no he visto eso todavía. Dice, ¿y cómo usted me puede ayudar? Y empiezo yo con el celular, llamé a un pastor, llamé al otro pastor, y todos me decían, yo no puedo, no tengo tiempo, y todos me fueron sacando la vuelta, hasta que logré contactar a uno joven, un pastor joven. Le digo, acompáñeme. Vamos a ver cuál es ese caso y vamos a ver, vamos a ayudar. Porque nosotros estamos para servir. Y fuimos esa mañana ya. Y como conocía a la familia, yo fui el autor que hablé. El pastor fue conmigo y tuvo la oración. Yo en lo personal interrogué al pastor, al muchacho endemoniado, y le pregunté que desde cuándo estaba así. Y él dijo que tenía ya más de un año, que tuvo que abandonar sus estudios universitarios por ese problema. Y nuevamente le hice otra pregunta. ¿Te gustaría que eso saliera de ti? ¿Verdaderamente de corazón? ¿O te gusta vivir con eso interno? Dice, no, de todo corazón quiero que eso salga de mí. ¿Por qué? Porque eso cuando me ataca, hay semanas que eso me ataca, que es una semana en constante pelea, guerra que tengo con ese espíritu dentro. Que cuando Él me suelta, cuando Él me afloja, dice, yo quedo débil, tengo que descansar 8 días, como si he hecho un esfuerzo grande todos los días, quedo totalmente débil. Y le pregunté, ¿desde cuándo tú estudias la Biblia? Dice él, nada más cuando hice la primera comunión. Ni siquiera tenía una Biblia. Casi prácticamente en la familia regalamos como 6 Biblias, porque no se estudiaba la palabra de Dios. Y yo solamente le dije, ¿te parece que tengamos una serie de estudios de la palabra de Dios aquí en casa? Dice, sí, está bien. Ese cuadro me gustaba, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esa gente es una familia grande, casi 12 personas. Y iba mi esposa y a veces invitaban a un vecino. Tuvimos una serie de estudios, las 20 lecciones de la fe de Jesús. Ellos tenían una mesa larga, así ve, ponían toda la silla así y a mí me dejaban en el centro así, todos alrededor, porque yo era el que dirigía el estudio. Hermano, pero ahí habían cosas interesantes. Empezamos a estudiar la lección y yo citaba. Y dice que cada vez que yo citaba, el muchacho estaba en la última silla, el muchacho endemoniado, en la última silla.
Y él hacía, cuando hacía una cita bíblica, él hacía así de una vez. Y miraba hacia la esquina, como allá a la esquina. Y eso no era todo. Cuando yo citaba, el muchacho me miraba. Y él después me decía que él de mi boca salía una llamarada de fuego. Parecía un dragón, dice. Y cada vez que él intentaba, cuando yo citaba, que él iba a tocar la Biblia, él levantaba la mano porque la Biblia lo quemaba. La primera, la segunda, la tercera lección, la mamá le preguntaba, ¿por qué cada vez que el hermano Donald cita, tú miras hacia esa esquina? Dice, no, es que allá hay alguien que me llama. Y lo sorprendente de todo, nosotros íbamos todos los jueves, cuando se terminaba la lección, hermano, sentía una cosa como una piedra que salía a esa esquina, ¡plan! Y se bajaba un gato negro. Esos eran todos los jueves. Cuando se apareció eso, mi queridos hermanos, mi señora solamente fue, y de ahí no fue más. Hermano, eso era terrible. Y poco a poco, usted sabe lo que son 20 lecciones, hermano, todos los jueves, 20 jueves, 20 jueves. Y poco a poco, el espíritu de demonio fue desapareciendo. Hoy el muchacho está graduado. Se pudo activar nuevamente. Pero la triste historia, hermanos, que el muchacho nunca tomó la decisión de bautizarse. Y yo me recordaba, pasé por la misma experiencia de Jesús con los leprosos. Mi intención era que el muchacho fuera agradecido con Jesús. Pero no sabemos, hermano. No sabemos si más adelante el muchacho va a venir a nuestra iglesia nuevamente. No sabemos. Pero lo que le quiero decir en esta noche es que para Jesús no hay nada imposible. Y después mi esposa y su servidor investigando, y inclusive lo investigamos a él. ¿Por qué él llegó hasta ese extremo de quedar endemoniado? Y él nos contó que en su universidad había un profesor que curaba a las personas por medio de un anillo. El muchacho, todo lo que ese muchacho veía en la computadora, todos los libros que él leía eran puros libros satánicos. Inclusive mi esposa le recomendó a la mamá que todo lo que tenía que ver con eso lo quemara. Hermano, cuando nosotros fuimos, había un banco de libros y de cassette, hasta la propia computadora la quemaron. Y yo doy gracias a Dios, mis queridos hermanos, porque la iglesia quedó representada en esa familia. ¿Y qué tuvimos que usar, hermanos, para rescatar a aquel joven? Una persona, una fe de Jesús solamente. Y esa familia nunca había ayunado. Y aprendió a ayunar. Nunca había orado y aprendió a orar. Porque eso es lo que hace el Evangelio de Cristo.
Y por eso en la experiencia que le dije antes, nunca pase esto en nuestra familia. Eso era desesperante, hermano. Hasta yo lloré el día en la mañana que llegó esa madre desesperada con un hijo así. Pero en esta noche, para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios, y Jesús replicó, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Como la pregunta que le hice a ese muchacho en esa mañana, ¿tú crees que Jesús puede hacer algo por ti? Dice, sí, yo creo. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue la que hizo el cambio en aquel joven. Y hoy día, mis queridos hermanos, ese joven fue rescatado de las garras del enemigo. Fue rescatado. Porque Dios siempre tiene una persona, como en el caso de Chabelita. Ya no había oportunidad, ni el sacerdote, ni los pastores, nadie podía hacer eso. Y solamente, mis queridos hermanos, lo que es el poder de Dios, 20 lecciones de la fe de Jesús. Ayuno y oración. Y eso fue todo para que el espíritu fuera saliendo de aquel joven. Y hoy día es un joven normal como usted y como yo. Así que en esta noche, mis queridos hermanos, si hay alguna persona aquí que siente que el enemigo está luchando, yo te quiero decir que Jesús está contigo. Y en esta noche tú no viniste por una casualidad, sino porque el Espíritu de Dios te guió a este lugar. Y los que en esta noche se consideran que fueron guiados por Jesús, que se ponga de pie, porque quiero orar por ti. Y si en esta noche hay alguna persona que tiene una petición especial, si puede decirlo desde el puesto para orar por esa petición. Sé que anoche hubo una de una hermana de la iglesia que tiene unos hijos que viven en los Estados Unidos y quiere verlos aquí en Boquerón. Es una petición que debemos estar orando cada uno de nosotros. Porque la lucha, hermano, continúa. Y si tú vienes cada noche, vamos a escuchar toda esta interesante historia que suceden, como dice aquel, no sé si es adagio, suceden mientras usted dormía. Decía el predicador el sábado, el tema era, dice, lágrimas de cocodrilo. Dice, no hallaba otro nombre para ponerlo que sino ese. Porque las lágrimas de cocodrilo, dice, es llorar en falso. Pero yo te digo en esta noche, hermanos, que para Jesús no hay nada imposible. Ayuno y oración. La palabra de Dios dice, y le dijo, este género con nada sale, sino con ¿qué? Ayuno y oración. Que el Señor te bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, sé que aquí en esta noche cada uno de nosotros luchamos contra el enemigo. Pero tu palabra dice que debemos vestirnos con toda la vestidura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora en esta noche, sé que hay personas aquí que luchan con algún problema, tanto físico, mental y espiritual. Y en esta noche queremos dejarla en su mano de amor. Usted conoce a cada uno de los corazones aquí presentes, desde el más niño hasta el más adulto. En esta noche, Señor, oramos
para que esos corazones sean transformados por tu gracia y tu misericordia. Que nuestros pecados sean perdonados y que podamos vivir aún en un mundo de pecado, pero con nuestra mente hacia el cielo, Padre. En esta noche queremos que nos despida de aquí, de este lugar, pero nunca de tu presencia. Acompáñanos a nuestros hogares, pero con tu compañía, Padre. Danos un sueño reparador para que mañana podamos venir a escuchar tu palabra y las interesantes historias donde se manifiesta tu poder. Padre Celestial, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.